buenos días, Dios los bendiga en esta mañana de jueves, primer jueves de junio, al Sagrado Corazón de Jesús. Dios los bendiga a todos, a todas. Dios los colme de gracia y bendición a los pies de Jesús en la adoración del Santísimo Sacramento del altar. Hoy jueves sacerdotal, hoy el Señor nos invita a elevar nuestra plegaria y nuestro espíritu. Estamos celebrando hoy a San Marcelino y Pedro, mártires en el año 304. Marcelino y Pedro, mártires en el año 304. Escuchamos este canto de Pascua. Estamos en ese festejo de gracia y bendición. Por el Espíritu, Dios engrandeció su nombre, la que dijo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. María, Madre de la Iglesia, bendice nuestras familias, te pedimos por nuestro pueblo, acompáñanos siempre en nuestro camino, no nos desampares, Virgen Sagrada María. María, Madre de la Iglesia, María, Madre del perdón, María, Madre de los pobres, María, Madre del amor, María, Madre de la Iglesia, María, Madre del perdón, María, Madre de los pobres, María, Madre del amor.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El primero de este santo mártires era un sacerdote muy estimado en Roma, y el segundo era un fervoroso cristiano que tenía el poder especial de expulsar demonios. Fueron llevados a prisión por los enemigos de la religión, pero en la cárcel se dedicaron a predicar con tal entusiasmo que lograron convertir al carcelero, a su mujer, a sus hijos y varios prisioneros que antes no eran creyentes. Disgustados por esto, el gobernante los declaró pena de muerte. A Marcelino y Pedro los llevaron a un bosque llamado Selva Negra. Allá los mataron cortándoles la cabeza y los sepultaron en el más profundo secreto para que nadie supiera dónde estaban enterrados. Pero el verdugo, al ver lo santamente que habían muerto, se convirtió al cristianismo y contó dónde estaban sepultados los cristianos. Fueron y sacaron los restos de los dos santos y le dieron honrosa sepultura. Después el emperador Constantino construyó una capilla sobre la tumba de los dos mártires y quiso que en ese sitio fueran sepultados su madre, Santa Elena. Las crónicas antiguas narran que antes los restos de los santos mártires y Pedro se obraron numerosos milagros y que la gente repetía: Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escuchen nuestros clamores. Bueno, pues hoy también estamos celebrando a San Potino y los mártires. Hoy día 2 de junio, San Potino y mártires. Escuchemos. Uno de los documentos antiguos más impresionantes es la carta de los prisioneros sobrevivientes de la matanza de cristianos en Lyon, Francia. Escribieron a las demás iglesias, narrando lo sucedido a su obispo San Potino y a los valerosos mártires que prefirieron morir antes de renegar de su religión. Leemos con todo respeto y devoción lo que dice el documento tan antiguo, al cual un escritor calificó como la parte de la literatura cristiana en el siglo II. Dice así: es imposible narrar por escrito los terribles sufrimientos que llegaron a los perseguidores del Cristo, en la persecución del tiempo del gobierno de Marco Aurelio León. A causa del furor de los enemigos de nuestra santa religión, empezaron por excluir del mercado y de los negocios todos los que creyeran en Cristo. Luego comenzaron a atacar a pedradas por las calles a los que pertenecían a nuestra religión. Los cristianos más conocidos e importantes fueron llevados al tribunal y condenados a prisión. Viendo el modo tan injusto como eran juzgados, un joven gritó en pleno tribunal: no estoy de acuerdo con que todos esos hombres los condenen sin más ni más, sin permitirles ninguna defensa. El juez le preguntó al joven: ¿es que usted también es cristiano? Sí, lo soy, por la gracia de Dios, respondió el muchacho, e inmediatamente fue llevado también a la cárcel. Y sucedió que en la cárcel eran tantos los sufrimientos y tan terribles las humillaciones que los más cobardes empezaron a renegar de sus creencias, y nosotros empezamos a sentir un gran temor de que por miedo a tortura fueran a renegar varios más. Y entonces nos dedicamos todos a rezar con gran fervor, pidiendo a Dios que no permitiera que ninguno de los creyentes se fuera a alejar por miedo
a la santa verdad, verdades de la fe. Y todos los días llegábamos a la prisión más y más cristianos acusados de un solo delito, el de pertenecer a nuestra santa religión. Los enemigos de nuestra religión nos inventaron que nosotros éramos unos antropófagos, que comíamos carne humana y que celebrábamos reuniones nocturnas llenas de maldad. Y esto hizo que muchos del pueblo que antes nos estimaban se volvieran contra nosotros, y así se juntaron el odio popular y la crueldad de los que tenían la autoridad, y cebaron sus venganzas en todo lo que se proclamaba amigo de Jesucristo. A pesar de ser un venerable anciano de 90 años, fue arrestado por la calle. Llegando al tribunal, delante del gobernador declaró que no es cierto que los cristianos sean antropófagos, que comen la carne humana o que celebran reuniones nocturnas para cometer maldades, sino que es la Eucaristía y comen el cuerpo santísimo de Cristo Jesús, y se reúnen en vigilia nocturna para rezar y meditar en la palabra de Dios. El obispo se declaró cristiano por siempre, y le fueron golpeando las manos y los pies hasta que perdió el sentido. Lo llevaron luego a la cárcel y allá a los dos días murió. Había una joven llamada Blandina, a quien todos teníamos temor de que por su debilidad natural sintiera miedo y renegara de la fe, pero Dios le concedió un valor tan grande que a pesar de los verdugos quedaron rendidos de tantos darle azotes, y su cuerpo quedó destrozado a fuetazos. Ni por un momento dejó de proclamar su fe en Jesucristo. Un buen grupo de mártires, presidido por los fieles llamados santos y a Atalo, fueron presentados a las fieras para ser devorados, pero las fieras los respetaron. Entonces se dedicaron los verdugos a atormentarlos con toda clase de objetos martirizados. Pero estos atletas de Cristo demostraban cada vez más valor. Le declararon que quedarían libres si renunciaban a ser cristianos, pero todos proclamaron que querían permanecer fieles hasta el último momento de nuestra religión. Y sigue diciendo la carta: los mártires permanecieron llenos de caridad y de humildad, rezaban por los perseguidores y declaraban que les perdonaban todos. Repetían la oración de San Esteban: Dios mío, no les tomes en cuenta este pecado. Y los que al principio sentían mucho miedo por el ejemplo de los más valientes, se fueron animando, llenando de valor a los siguientes. Llegó un médico muy afamado llamado Alejandro y empezó a animarlos a todos. El juez le preguntó: ¿qué es? ¿Es que usted también es cristiano? Sí, soy cristiano, respondió. Alejandro de inmediato lo llevaron también para torturarlo. Un muchacho de solo 15 años fue atormentado atrozmente y no lograron que dejara de decir que amaba a Jesucristo. Un joven le echaron entre una red y lo llevaron a la plaza que se los corneara toros muy feroces, y allá murió gritando que amaba a Dios y creía en Cristo. La gente decía que nunca habían visto una muchacha tan valiente como Elsa. Bueno, pues hoy estamos celebrando a estos santos mártires que nos dan mucho ejemplo: San Marcelino y Pedro, y San Potino y los mártires de León en el año 177. Hermoso sentido, hermanos, de ofrecimiento en este caminar de la vida de los santos, y hoy estamos celebrando a estos mártires que el Señor nos invita a escuchar.
y a celebrar en gracia y bendición. Vamos al Evangelio del día a pedirle al Señor que nos dé su palabra e inserte en nuestro corazón la gracia divina para poder caminar bajo su aliento. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado tu gloria, la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y esto han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos esta reflexión. Está hermosa. Me está gustando las reflexiones que trae el misal. Dice: cuando la unidad se practica exclusivamente con los cercanos, se crean sectas. Es decir, no nada más quiere el Señor que tú y yo seamos uno, sino que nosotros vayamos y hagamos más discípulos con nuestro testimonio. Y dice: de los que van a creer en mí, dice Jesús, a través de ellos. De ahí que la vivencia de la comunión no se agota en los más cercanos. Su alcance está en que todos, sin excepción, puedan disfrutar de ella. Es interesante constatar que Jesús, según el cuarto evangelio, ofrece el don de la unidad para todos, creyentes y no creyentes. Todos pueden vivir en la unidad, pues esta no depende del concepto preciso, tampoco de creencias semejantes. Al sustentarse en el amor, todos pueden aportar algo para la construcción de la comunión, incluso aquellos que aún no se han expresado discípulos de Jesús. Y la comunión no tiene como única finalidad la comunidad se haga más creyente, sino que las personas crean en Jesucristo. Una vez que comienza a ser sus discípulos, podrán vivir la verdadera comunión con los demás hermanos, pues para que la unidad sea auténtica debe de tener sus puntos de partida en la adhesión al Señor. Solo así la unidad traspasa los espacios inmediatos y alcanza a los más lejanos y diferentes. Bueno, pues hoy nos invita a 3 líneas. Me encantan esas 3 líneas. Dice: Padre, para que sean uno como tú y yo somos uno, te pido por estos, por los que creerán en mí a través de estos. 2, que la gloria que me has dado esté en ellos. Y 3, quiero que donde yo esté, también estén conmigo los que me has dado. Entonces, en estas 3 líneas nos está hablando Jesús sobre el tema de ser una comunidad más amplia. Si tú y yo nos quedamos con el grupito determinado,
y nosotros vamos cerrando nuestro grupo en un gueto, en una secta. Es decir, ya nada más somos 7 los que estamos aquí en el grupo. Pues estamos bien los 7 ya sabemos todo el orden, ya sabemos todo el esquema, pero poco a poco se van enfermando y poco a poco se van entregando cuentas y falleciendo. Ya nada más quedan 2. Al quedar 2, pues ese grupo desapareció, porque ya no es grupo, fue una secta. Entonces cuando dice Jesús aquí, dice aquí Jesús, para los que van a creer en mí, en la palabra de estos. Es decir, que no debemos de quedarnos limitados en un grupo de 7, que debemos de irradiar, que debemos de iluminar a los demás para ser parte de esa bendición. No solo te pido por mis discípulos, sino para los que van a creer en ellos, van a creer en mí. Por los que van a creer en ellos, en mí. O por los que van a creer en mí, a través de ellos. Esta primera enseñanza es un continuar de ver que la comunidad es más grande que nuestro grupo. Y eso se hace por consiguiente en ese ámbito de saber ser y dar testimonio. Segundo, yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, y en ellos y tú, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado. La gloria de la manifestación de Dios es que nosotros tengamos esa unidad a pesar de ser muchos, tengamos esa unidad a pesar de ser diferentes y distintos. Y 3, Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. El mundo no me ha conocido, pero yo sí te conozco, Padre. Entonces, en estas 3 líneas que el Señor nos da de acción en este día jueves sacerdotal, nos está invitando a tener ese espíritu abierto y esa disposición. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ese es más grande que la unidad de la Santa Madre Iglesia. ¿Por qué te lo digo así? Porque realmente el Señor dijo en su palabra aquella parábola de las ovejas. Tengo otras ovejas de este redil, de otro redil. Y cuánto deseo hacerlas unidad, hacerlas juntas. Bueno, pues hoy nos invita el Señor a tener esa bendición y a tener su espíritu de amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz jueves sacerdotal para todos. Buen día. Dios los bendiga.